Vamos a continuar entonces con los componentes básicos para la realización de una necropsia y en este caso nos vamos a referir al componente número 6 que tiene que ver con las técnicas de exploración de un cadáver. Bien, el perito aquí debe realizar básicamente las exploraciones básicas que deben hacerse y en algunos casos, según su particular condición o su experiencia, debe realizar algunos procedimientos especiales de exploración que deben documentarse también en el protocolo de necropsia. Es importante que cualquier incisión que hagamos, bien sea de las características propias de un procedimiento o las especiales, sean procedimientos que deben quedar documentados en el procedimiento de necropsia. Las exploraciones básicas, entonces, dentro de estas exploraciones tenemos que ver cuando se esté sospechando de un embolismo aéreo. El embolismo aéreo lo podemos sospechar cuando hay unas descompresiones súbitas que pueden hacer que se evaporen o que más que evaporarse, que se liberen los gases que están en la sangre y que se armen como burbujas que van a llegar hacia el pulmón. Y esto se debe documentar o suele suceder normalmente cuando es un buzo, por ejemplo, el que sufre una situación como estas. Algunas otras condiciones se pueden presentar cuando estamos bajo procedimientos quirúrgicos de diagnóstico, por ejemplo, que se pueda incidir la pared de un vaso sanguíneo y que nos pueda formar este embolismo, y en algunos otros casos con heridas producidas por elementos cortopunzantes y que se puedan producir en cuello o que se puedan producir también en los miembros superiores, son compatibles con la presencia de embolismos aéreos también. La forma para poder diagnosticar esto pues es básicamente que previo a la incisión nosotros podamos tomar algunas radiografías del cuerpo y esto nos va a mostrar la presencia de aire allí. O dentro del procedimiento lo que podemos hacer es hacer una pequeña ventana pericárdica, llenar el pericardio o llenar el espacio pericárdico con líquido tipo agua, y una vez que ya lo tengamos lleno de agua, hacer una pequeña incisión en el ventrículo derecho, y si comienza a burbujearnos esta agua es la presencia de gas a nivel del sistema circulatorio y es compatible con que podamos diagnosticar entonces de esta manera el embolismo aéreo. Bien, ahora sí vamos entonces a hablar de las incisiones que se realizan en el cuerpo. La incisión más recomendada en la parte anterior del cuerpo es una incisión que la llamamos en Y. Básicamente esta incisión tiene que ver con con el beneficio estético que puede tener para el cuerpo que hagamos una incisión que va desde los dos, de hombro a hombro, tratando de dejar libre el cuello para que posteriormente sea mucho más fácil el trabajo o el abordaje del cuerpo, y luego a nivel de la línea media dirigir la incisión hacia abajo hasta llegar al borde del pubis. Esa es la incisión en Y, que es generalmente la que se realiza y la que nos va a permitir explorar tanto el cuello, la cavidad torácica y la cavidad abdominal e inclusive la cavidad pélvica. Bien, y obviamente pues permite que se revisen los órganos in situ allí dentro de esta exploración. Posteriormente entonces tenemos la incisión de la cavidad craneana. Básicamente lo primero que hacemos es una incisión en forma de diadema que va desde la apófisis mastoides a apófisis mastoides, también lo llamamos una incisión bimastoidea, y luego se hace la retracción del cuero cabelludo en sentido anterior y en sentido posterior, de tal manera que se nos libere la superficie craneana, y una vez que la tenemos liberada es aconsejable que retiremos los músculos temporales, por ejemplo, que está allí, y las membranas epicraneanas, para que nos permitan visualizar la posible de unas líneas de fractura. Si son fracturas muy evidentes o fracturas conminutas, fracturas digamos que tienen ciertas depresiones, pues obviamente son fáciles de visualizar,
pero hay líneas de fractura que solamente las podemos visualizar una vez que se libera el cráneo de estos músculos y de las membranas. Bien, posteriormente entonces para abrir la bóveda craneana debemos utilizar cegueta o debemos utilizar algunas sierras y se debe documentar cuál de las dos se utilizó. Y liberar de forma amplia la calota para que posteriormente podamos hacer la extracción completa del encéfalo con sus respectivas membranas y que de alguna forma no vayamos a tener la dificultad de o producir modificaciones nosotros en una extracción que tenga que ver digamos, con un espacio estrecho. Por eso hablamos de una liberación lo más amplia posible para documentar el bien. Posteriormente ya tendríamos algunas incisiones especiales. Estas incisiones especiales obedecen básicamente a que requerimos hacer estudios de segmentos o estudios de condiciones que son específicamente importantes documentarlas y que para que quedemos cumpliendo a cabalidad los protocolos debemos hacer esas incisiones especiales. La primera que estábamos hablando es del alzamiento o levantamiento facial. Básicamente lo que hacemos es que una vez que hacemos la incisión bimastoidea y que llevamos en sentido anterior, hacemos retracción del tejido del cuero cabelludo en sentido anterior, lo podamos prolongar hasta que nos libere toda la estructura frontal. En algunos casos hacemos que se nos liberen los rebordes de las órbitas para poder visualizar todas las estructuras de ahí en adelante. Y a partir de la incisión en B o en Y que hemos hecho, cuando es exclusivamente de cuello, hablamos de una incisión en B y se comienza a hacer el levantamiento facial llevando toda la piel en sentido superior y vamos liberando estructuras musculares y estructuras de otro nivel para poder visualizar todas las estructuras óseas de cara y de boca y poder documentar los hallazgos que allí encontremos. Bien, la siguiente incisión es una incisión que llamamos en X. Es una incisión que se realiza básicamente para la parte posterior del cuerpo. Es una incisión que va desde un hombro hasta el talón opuesto, es decir, que si yo inicio en hombro derecho va hasta el talón del pie izquierdo y la otra línea irá en el sentido inverso. Es una incisión en X que nos permite posteriormente liberar todas las estructuras de la espalda, las estructuras de los glúteos y nos permita visualizar toda la cara posterior de los miembros inferiores. Y esta es una incisión que normalmente la utilizamos cuando hay sospechas de tortura. La sugiere el protocolo de Minnesota, que se realice incisiones de este nivel cuando estamos sospechando que puede haber una persona que fue torturada. Otra incisión que podemos tener es una incisión una incisión posterior, que es básicamente para liberar toda la columna vertebral. La intención que tiene esta incisión es que posteriormente se hacen unas fracturas de las láminas de las vértebras para poder obtener en forma completa la extracción de la médula espinal, en forma completa con sus raíces nerviosas inclusive, para poder referir alguna condición particular que pueda estar presente allí. Y finalmente tenemos una incisión que es para la extracción del bloque cervical, es decir, es muy similar a la anterior, pero lo que nos interesa es extraer el bloque cervical con el objeto básicamente de explorar las arterias vertebrales. Entonces se extrae el bloque completo para poder ver cómo las arterias vertebrales, que son las que están ingresando al cerebro, cuál es su comportamiento y si hay alguna lesión a nivel de estas arterias. Alguna incisión ya menos común, por ejemplo, es la disección perineal, que tiene que ver básicamente con sospechas de algunas otras condiciones o en algunos casos de responsabilidad. Básicamente esta es una disección especial, que es una técnica casi que más quirúrgica que cualquier otra cosa, pero que se puede utilizar en unas salas de morgue para algunas condiciones especiales. Esta disección perineal normalmente nos informa
condiciones que están a partir del ano y en sentido hacia los intestinos. Por último, entonces tenemos esta disección, que es la disección intestinal, y básicamente es la extracción del intestino separándolo del borde mesentérico. Ustedes saben que el intestino nos queda unido a través del mesenterio, y lo que vamos a hacer es separar todo el intestino del borde mesentérico de tal manera que el intestino nos queda expuesto en forma longitudinal. Esto básicamente se utiliza cuando no está clara la causa de muerte, cuando ya se estudiaron todos los otros órganos y aún no tenemos la causa de muerte muy clara. Entonces debemos hacer esta exploración intestinal, o cuando el caso pues así lo requiera por la condición que se nos esté refiriendo. Básicamente entonces se recomienda ligar el intestino en la parte superior a nivel del ángulo de Treis, y a partir de allí comenzar su extracción para poder visualizar la totalidad de la longitud tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Bien, con esto entonces hemos hecho una revisión general de las principales incisiones que tenemos, y vamos a esperar que en un próximo encuentro abordar uno de los siguientes componentes. Muchas gracias.